Vale, chicos, continuando con lo que vemos en el video anterior acerca de fenómenos físicos, etcétera, vamos a empezar con em, la pregunta básica de nuestra materia. ¿Qué es lo que estudia la física entonces? De forma muy general, vamos a definir que la física estudia la naturaleza de la materia, las propiedades generales de los cuerpos, es decir, aquellas propiedades que pueden adjudicársele a cualquier elemento o, mejor dicho, a cualquier cuerpo que se esté estudiando, ¿sale? Y de forma muy específica estudiará la esencia de las energías y los fenómenos que visiblemente no transforma, perdón, a unas sustancias en otras. Entonces, la física se va a enfocar únicamente en aquellos fenómenos en los cuales no se dé un cambio radical en la materia. La física se relaciona principalmente con materias como la biología, la química, esencialmente. ¿Para qué o por qué se relaciona con estas dos materias principalmente? Para estudiar toda clase de cuerpos y de sustancias. La física se caracteriza porque permite medir las propiedades y magnitudes de la materia, así como su energía, y esta puede ser expresable en números. Por ejemplo, la energía que emite el sol se puede cuantificar en números. La energía que utiliza un automóvil para moverse, los kilómetros que recorre, etcétera. Estos pueden ser cuantificables y pueden ser expresados en números. La física, al ser una ciencia exacta, utiliza los números como uno de sus mayores recursos. Em, Dentro de todos estos elementos, otro de los conceptos básicos en física es la magnitud, la cual vamos a definir como la cualidad o característica de los cuerpos que puede ser medida y cuantificada, es decir, medida y expresada en números. Las magnitudes físicas más importantes, entonces, recapitulando lo que dije anteriormente, la magnitud es una característica o cualidad que puede ser expresada en números. Los kilómetros recorridos, la cantidad de materia de un cuerpo en kilogramos, la velocidad, la cantidad de energía, etcétera, ¿sale? Y la característica es que esta pueda ser medida en y expresada en números. Las magnitudes físicas, ahora sí retomando, las magnitudes físicas más importantes son longitud, tiempo y masa. Decimos que podemos medir algo, aguas que esa es otra definición, que es medir. Decimos que podemos medir algo al momento en que podemos comparar una magnitud con otra de la misma especie que sirve como unidad. Cada objeto es medido con un patrón y cada magnitud tiene ese patrón establecido. Entonces, medir es comparar. Imaginen que, no, olviden. Imaginemos, esta es mi regla. Esta tiene una magnitud específica, ¿sale? Es decir, vamos a tomar de aquí a cada una de las líneas grandes, sería esta otra, aquí otra línea grande acá, vamos a tomarlas como centímetros, ¿sale? Ahora, esta es la unidad de medida, entonces vamos a definir el término medir cuando comparamos este objeto, que es mi unidad de medida, la regla, con cualquier otro objeto que yo quiera saber. En este caso, la medida de este objeto es de 6,8 centímetros, ¿sale? Eso es lo que vamos a entender por medir, cuando comparamos un objeto de medida con el objeto que se desea medir
y nos arroja un resultado o una magnitud medible. A la regla, le vamos a denominar unidad de patrón, y a los números que se estén estableciendo o a la unidad de medida que se esté estableciendo la vamos a denominar como magnitud. Magnitud es entonces qué unidad de medida se esté llevando a cabo, y este será lo que es mi patrón de medida. ¿Sale? Eso es el medir, comparar un patrón con el objeto a medir. Como mini actividad vas a medir 5 objetos que tengas en casa. ¿Sale? La unidad de medida van a ser en centímetros, así que mides 5 objetos. Los objetos que vas a medir te los voy a colocar acá. Vas a medir el teléfono, no el tuyo, el de algún familiar, tu mamá, el de tu papá, el hermano, hermana, que sea que esté ahí. Vas a medir una de tus libretas, vas a medir un vaso que haya en tu casa, ¿sale? De altura, está el vaso de esta forma. Vas a medir de aquí a acá entonces, ¿sale? Y vamos, 1, 2, 3. ¿Qué otro objeto podríamos medir? El cable de tu cargador, de tu teléfono. Y medirás la escoba. La escoba está así, son las cerdas. Y está así, vas a medir de aquí hasta acá, ¿sale? Solo la medida de la madera. Así que esa es tu pequeña actividad y me envías las fotos de tu actividad por WhatsApp, ¿sale? Mientras pausa el video y yo continúo. Las unidades de medida más comunes o los patrones de medida es el de masa, que ya habíamos visto anteriormente, y este se mide en kilogramos. El tiempo, que en el sistema internacional se mide en segundos, y la longitud, que se mide en metros, ¿sale? Estas son las equivalencias que se utilizan para medir cada una de las situaciones. Masa es la cantidad de materia, tiempo, momento transcurrido, ya lo veremos más adelante, y la longitud es el tamaño prácticamente, ¿sale? Estas unidades se utilizan en algo que se llama Sistema Internacional de Unidades. ¿Por qué se dio este Sistema Internacional de Unidades? Se abrevia como SI, S.I, aguas, porque luego me ponen en el examen que es así, lo cual es correcto, es SI nada más. Este Sistema Internacional de Unidades se establece en el año de 1960 y se implementó para que tuviéramos una base universal para la medición, es decir, que si estabas en China, usarás una medición específica; si estabas en Inglaterra, usabas una medición que ya estaba preestablecida para todos los países, ¿sale? Puede ser que cada país tenga su propio sistema de medida, pero el sistema internacional se aplica para todos por igual, para que pueda ser entendible, ¿sale? Por ejemplo, en longitud usamos metros, lo cual se nos haría más complicado si usáramos, por ejemplo, yardas en un país, metros en otro, centímetros en otro, sería muy complicado estar haciendo las conversiones. Entonces, de manera genérica para todos los países se utilizan lo que son los metros. El sistema internacional tiene 7 unidades fundamentales, las cuales son las que vimos arriba, que son longitud, que es el metro, como lo vimos; masa, que son los kilogramos, como ya lo habíamos visto; tiempo, que son los segundos; y agregaremos temperatura,
corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de masa, ¿sale? Otra denominación que se le da al sistema internacional es MKS. Es decir, se le puede denominar sistema internacional o MKS. ¿Por qué MKS? Porque son las siglas iniciales de las unidades fundamentales, que es masa, kilogramos y segundos, ¿sale? Puede ser llamado de cualquiera de las dos formas, sistema internacional o MKS. Como les había mencionado, existen diversos sistemas de medición. El más aceptado es el sistema internacional, pero hay otros más em, sistemas, por ejemplo, el CGS, que son centímetros, gramos y segundos, el sistema inglés, diferentes sistemas de medición, ¿sale? Pero el más común, reitero, es el sistema internacional, que ojo, no es el único, pero sí es el que más se utiliza, ¿sale? Bien, para pasar de una unidad de conversión, de una unidad de sistema a otro, se deben de saber las equivalencias. Por ejemplo, si yo tengo este campo de fútbol, está chueco, ya no está chueco, ¿sale? Este campo de fútbol, que no me deja colocar las porterías, así que será sin porterías, este campo, y resulta que me dicen, ah, pues ese campo mide, es un ejemplo, no quiere decir que sea la medida original, mide 35 yardas. Las personas que no estamos familiarizados con este sistema de medición diríamos, 35 yardas, ¿eso es mucho o es poco? ¿Sale? Entonces podemos hacer la conversión de esas 35 yardas a un sistema que nosotros nos sea mucho más fácil familiarizarnos. Por ejemplo, si te dicen, ah, es que mide 120 metros, ah, pues ya más o menos te das una idea de cuántos son 120 metros. ¿Sale? Entonces se puede hacer la conversión de un sistema a otro para que nos sea más fácil identificarlo. Para ello dice que debemos de saber las equivalencias. Las equivalencias a utilizar son las siguientes. Estas son, no son todas, pero son las que vamos a estar utilizando nosotros por ahora. ¿Vale? Tu cuadro lo más bonito que puedas, porfis. Unidad, símbolo y equivalencia. Bien, la unidad va a ser el primero que usaremos, un pie. El símbolo es FT, que significa que es pie en inglés, y equivale en nuestro sistema, este es el sistema inglés, equivale en nuestro sistema 30,48 centímetros. ¿Vale? Luego, una pulgada, un segundo que estamos teniendo problemas técnicos. Aquí, una pulgada que se abrevia in por inch en inglés, equivale a
2,54 centímetros. El siguiente, una yarda, que se abrevia YD, equivale a 91,44 centímetros. Y por último, una milla, reitero, no son los únicos que hay, pero sí son los más relevantes, ¿sale? Se abrevia MI y equivale a 1609,34 metros, ¿sale? Entonces, hacemos este cuadro lo más bonito que puedas, envíame tus actividades hasta ahora y pues nada, nos estamos leyendo por WhatsApp, ¿sale? Cualquier duda que tengas, igual con gusto, nos leemos por WhatsApp.